hay una serie de conceptos que yo necesito que ustedes dominen antes de empezar a trabajar con las PWAs. En este caso les presento la página de flipkart.com. Ustedes pueden entrar en su dispositivo móvil, probarla y ya van a ver qué tal funciona. Ciérrenla, vuelven a abrir y varias cosas, ¿ok? Algo muy importante que ustedes tienen que saber y quiero hacer hincapié aquí al inicio del curso es que las aplicaciones PWA tienen que ser servidas en un protocolo seguro, es decir, HTTPS. Su página web tiene que tener un certificado porque los service workers, que es algo que vamos a ver un poco más adelante, tienen demasiado poder sobre nuestra página web y cualquier persona podría interceptar nuestro service worker y destrozar nuestra página web. Por eso se debe de servir en un protocolo HTTPS. La única excepción a la regla es el localhost, ¿ok? Ahora, esta página, no sé si ustedes notaron, pero aquí ya empiezan a verse un par de cosas raras, como que tenga la barra donde escribimos el URL en otro color, que casualmente coincide con todo el tema de la aplicación. Ahí empezamos a ver cosas interesantes. Miremos cómo funciona una aplicación web tradicionalmente. Cuando nosotros cargamos este sitio web, el de flipkart.com, se realiza una petición a lo que es Internet, el cual responde con los archivos index.html, CSS, archivo de JavaScript y toda la cosa, y crea lo que estamos viendo en pantalla. Pero si nosotros no tenemos conexión a Internet, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ustedes ya saben, nos pondríamos a jugar con el dinosaurio y pues la aplicación no funcionaría y no podríamos hacer absolutamente nada. Por muchos años así había sido las páginas web o las aplicaciones web tradicionales, pero desde hace unos años apareció lo que es el Service Worker. El Service Worker no es más como un pequeño proxy que está entre nuestra página web y el Internet. Sonará un poco extraño, pero bueno, el Service Worker es un archivo de JavaScript plano. No es un código especial, es código de JavaScript que posiblemente ustedes ya conozcan. Entonces, cuando nuestra página web hace una solicitud a Internet, realmente lo que sucede es que esa petición o esas peticiones son interceptadas por el Service Worker, quien, dependiendo de las condiciones que ustedes les digan, si puede regresar toda la página web sin comunicarse con Internet, o bien que necesita ciertos recursos que deben ser cargados desde la Internet. De esta manera, la red le responde al Service Worker y el Service Worker le responde a nuestro navegador web, quien renderiza toda la información. Por eso es que es importante que sea con un protocolo seguro, porque el Service Worker puede cambiar absolutamente cualquier cosa de nuestra aplicación y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Quiero que miremos cómo funciona normalmente una petición que pasa por el Service Worker. Nosotros tenemos nuestra página web o nuestra aplicación web, lo que ustedes quieran. Esta página web, asumamos que va a ser una petición a un archivo, una imagen, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser una llamada a un API, puede ser un posteo de información, puede ser la carga de un archivo CSS, cualquier cosa que su página web requiera mediante un protocolo de HTTP. Esta imagen realmente pensaríamos que va directamente a la web, pero no, es interceptada por el Service Worker, que ya habíamos hablado de que el Service Worker es un simple archivo de JavaScript. En este caso, el Service Worker recibe la solicitud de la imagen. Entonces nosotros le programamos al Service Worker que diga, ok, antes de irse a la web, revisa en el disco duro, o mejor dicho, un espacio llamado caché, si existe esa imagen. Si la imagen existe, entonces es retornado al navegador web y no llegó a la web. Es decir, esta petición demoró centésimas de segundo en responderle al usuario. Pero ¿qué pasaría si la imagen no existe en el caché? Entonces el Service Worker dice, ok, no existe ahí, vamos a revisar la web para obtener esa imagen. Se van a Internet, la imagen es respondida al Service Worker y el Service Worker es quien le regresa la imagen al navegador web. Pero a su vez también es lo suficientemente inteligente para grabar esa imagen en el caché. Por si acaso, entonces cuando el usuario vuelva a solicitar la misma imagen, no va a ser necesario conectarse a Internet porque ya va a existir en el caché. Hablemos un poco de cómo comienza un Service Worker a trabajar con nuestra página. Cuando nosotros abrimos por primera vez una página de Internet o una aplicación web, empieza a ejecutar el código de JavaScript que en él se encuentre. Supongamos que tenemos dentro de nuestros archivos de JavaScript algo como esto, navigator.serviceworker.register/sw.js. Ese SW es el Service Worker, pero puede ser cualquier nombre del archivo que ustedes le pongan. Usualmente se llama SW o serviceworker.js. Cuando se llama esa instrucción, empieza todo un ciclo de vida del Service Worker y digamos que ya ahí aparece el Service Worker. Todavía vamos a entrar en detalle, esto es muy superficial, pero ustedes tienen que saber que el Service Worker corre en el background en un hilo independiente a la página web.
Es decir, no está corriendo en el app.js, no está corriendo en las páginas principales, no, está corriendo en un lugar especial separado de toda la aplicación web. Es decir, todo el código de JavaScript que el Service Worker corre o ejecuta, corre en un hilo totalmente independiente. Ustedes podrían cerrar la página web completamente y el Service Worker va a seguir trabajando. Ya lo vamos a ver en funcionamiento, pero esto le da el poder al Service Worker de poder controlar lo que sucede en cualquiera de las páginas que nosotros decidamos controlar. Quiero hacer un poquito de énfasis en ese proceso de la instalación de un Service Worker. Hablemos rápidamente sobre el ciclo de vida del Service Worker. Más adelante ya entraremos en detalle de cada uno de estos pasos con código de programación, pero por el momento lo único que me interesa es que ustedes tengan conceptos generales. Cuando nosotros llamamos la instrucción del navigator.serviceworker.register, aquí suceden un montón de cosas. La primera vez, supongamos de que no tenemos ningún Service Worker instalado. La primera vez o el primer paso que se va a ejecutar es la parte de instalando el Service Worker. En este paso puede ser que falle, que nos dé algún error y ahí terminaría toda la cosa del Service Worker. Después de la parte de instalando, viene lo que es el instalado. Quiere decir que aquí ya el Service Worker ha sido aceptado y está esperando su activación. Luego viene la fase de la activación. Después de la activación viene cuando ya está activado. Y por último, el paso ocioso. Cuando nosotros llamamos nuevamente la instrucción navigator.serviceworker.register, no es que todos estos pasos se vuelven a ejecutar. Si ya existe un Service Worker y el Service Worker es igual al anterior, entonces directamente queda como activo. Pero no es que se vuelva a instalar, simplemente sigue ejecutando el mismo Service Worker y no pasa por ninguno de los pasos anteriores. Quiero hablar un poquito más sobre cada uno de estos pasos. Cuando estamos en el paso de la instalación del mismo, se descarga el archivo de JavaScript. Posteriormente, el archivo es parseado o revisado. Si sucede algún error, aquí es donde, se va a salir del proceso y tendríamos un error en la consola. Luego de que es parseado o revisado, entra la fase de la instalación. Si fallara el archivo, o sea, si fallara por cualquier otra razón, que eso ustedes ya lo van a ver más adelante, ya sea que tenga errores de sintaxis o no encuentre algún archivo que le estamos pidiendo que guarde en el caché o cualquier otra cosa, se va a disparar el error. Y el script caería en un abismo infinito, en una nebulosa, en un agujero negro por el fin de los tiempos y la eternidad, o se recargue el navegador web, lo que suceda primero. Si todo lo hace correctamente, entonces entramos al siguiente paso, que es cuando ya está instalado. Este paso también es conocido como esperando o el waiting. Cuando el Service Worker entra a este paso del ciclo de vida, se moverá automáticamente al siguiente paso si no existe otro Service Worker en ejecución. Pero si ya existe otro Service Worker, entonces esperará a que todos los tabs sean cerrados para poder entrar al siguiente paso. El siguiente paso es la activación, que sucede justo antes de que nuestro Service Worker tome el control de lo que está sucediendo en nuestra aplicación. Es decir, aquí nosotros podríamos hacer limpiezas y otras cosas, pero eso ya lo vamos a ver en su momento con código de programación. Por los momentos, quiero que sepan que nosotros podemos ejecutar código antes de que el Service Worker esté activo. Cuando el Service Worker está activo, quiere decir que tiene control absoluto de nuestra aplicación web. O control total de lo que sea que nosotros le digamos. Un Service Worker tiene tanto poder como ustedes quieran asignarle. Usualmente tiene dominio total de la aplicación, pero ustedes pueden definirle un ámbito o un scope al mismo. Y por último tenemos cuando está en estado ocioso. Esto es cuando falla la instalación o es reemplazado por un nuevo Service Worker. En este momento el Service Worker ya no tiene control de la aplicación y está esperando que sea destruido o que se muera y tengamos que decirle adiós y bienvenido al siguiente Service Worker. Pero antes de empezar a crear nuestro Service Worker y empezar a tirar código a lo loco, nosotros necesitamos comprender estos temas, las promesas del ECMAScript 6 y la API Fetch, que esto reemplaza la vieja forma de hacer peticiones mediante XHR o peticiones AJAX. Es súper importante que ustedes comprendan estos dos temas y por lo cual nosotros vamos a tener una introducción a los mismos en la siguiente sección. El IndexDB no es necesario en este preciso instante. Primero vamos a crear un par de Service Workers antes de empezar a trabajar con él. Pero cuando ya miremos los posteos de información offline, ahí será necesario y ahí les daré un reforzamiento en caso de que sea la primera vez que ustedes trabajan con esa base de datos. Sin más, vamos a comenzar con la siguiente sección.